Hola, mi nombre es Blanca Astudillo, llevo 18 años en Iber, Chile, y en el año 2019 inició mi desierto. Ese año me casé junto a mi esposo, Fermín. Nos casamos en febrero del año 2019. Bueno, dentro de ese mismo año, en el mes de octubre, yo supe que estaba embarazada. El 1 de octubre, de hecho, me enteré. Y para nosotros fue maravilloso porque fue la bendición de Dios, porque era nuestro primer hijo, lo más deseado, aparte de mí y mi esposo, por toda nuestra familia. Entonces era muy deseado, pero no sabíamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. En agosto del 2019 recuerdo que nosotros viajamos a Talca a, a pasar unos días de descanso al sur, y de regreso pasamos a ver a, a los pastores de Talca, Bertita y Pastor Moisés. Y en el culto de ese domingo, al terminar el culto, recuerdo que nosotros orábamos al Señor por un hijo. No sabíamos cuándo Él nos iba a bendecir con un hijo. Y ese culto estaba terminando cuando de repente Benjamín, que es el hijo mayor de la pastora, dice: no puedo terminar el culto sin decirle algo a la tía Blanqui. Y nos llamaron adelante como matrimonio, y Dios usó a Benjamín para entregarnos una profecía que decía que el Señor nos iba a dar a nosotros hijos. Él veía 3, pero uno de ellos iba a ser un ángel. Y eso, eh, la verdad que no lo supe comprender o entender en el instante, por qué un ángel. Pero nosotros quedamos felices con esa profecía, porque fue algo que nuestro corazón anhelaba. Pasaron los meses, septiembre, octubre, y yo me entero que estoy embarazada. Y recuerdo que en ese año también, el 4 de octubre más o menos, era mi cumpleaños. Entonces yo estaba muy feliz porque me había enterado recién que iba a ser mamá. Y bueno, la inexperiencia me hizo contarlo. A lo mejor a mi familia, a amigos, porque para mí era el regalo del cielo, ¿entiendes? Entonces, ese año me acuerdo que había un encuentro aquí de capellanes y carabineros, y en ese tiempo vinieron las damas de verde, que se llaman. Y nosotros recibimos en nuestro hogar. Bueno, yo en ese tiempo vivíamos aún con mi papá, pero en ese tiempo recibimos esa visita de un matrimonio de carabineros más una hermana de verde. Y me acuerdo que estábamos orando, ya al finalizar la cena para luego ir a acostarnos, y le separa a la hermana y me dice: ora por nosotros, por mi matrimonio, y dice: eh, se viene una prueba para ustedes muy fuerte, porque Dios no va a permitir que este embarazo llegue a término. Tienen que estar firmes porque se vienen momentos de mucha tristeza, van a pasar un desierto muy grande. Y sabes que en ese momento se pasan mil cosas por la cabeza, porque yo decía: Señor, era la ilusión de nosotros. Pero dejamos que el tiempo pasara y dijimos: bueno, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, así que había que asumir lo que Dios quisiera. Pero uno en el corazón de madre, porque al momento de uno saber que está embarazada, algo en ti cambia y se vuelve un corazón más sensible. Me negaba un poco a la posibilidad, pero pasó el tiempo y nos tocó la ecografía del latido de las 8 semanas. Llegamos súper contentos a la consulta, ya era el segundo control. Y cuando de repente el doctor pone como cara rara cuando nos ve, empieza a ver al bebé, y me dice: ¿lo ves
realidad yo veía un punto, pero sí, lo veo. Y me dice, hay un solo problema. El doctor fue súper duro. Y me dice, tu bebé no tiene latido, me dijo. Y yo, pero lo escuchó bien. Bueno, yo estaba gordita, así que yo dije, tal vez la grasita lo tapó, no sé. Buscando explicaciones. Aún no recordaba lo que Dios ya me había dicho. Mi mente se bloqueó en eso. Entonces, me dice, y Fermín, yo miro a Fermín y él quedó tan paralizado como yo. Y el doctor muy bruscamente le dice, ya hombre, le dijo, reacciona. Ven a abrazar a tu señora si la boba está muerta, le dijo. Entonces para nosotros fue un golpe. Y yo, bueno, yo le dije, pero bueno, si está seguro, sáquelo porque yo no quiero. Y el doctor como que ahí reaccionó y me dice, sabes que no, disculpa, la verdad que hay que esperar un tiempo, 10 días para ver si es que efectivamente está muerto o no. Bueno, a todo eso esperamos los 10 días, luego me volvieron a confirmar que la bobita ya no estaba, pero ¿sabe cuál fue el proceso difícil de nosotros? Y en especial mío, porque tuvimos que tener el bebé, yo tuve que tener mi bebé adentro muerto un mes, porque era tan pequeño que ellos no querían llegar a ser muy invasivo el tema del aborto, de sacarlo y todo el tema, como raspaje, como yo creo que muchas mamitas me entienden. Pero fue ese mes más difícil de mi vida, fue el mes que, porque como ya se había corrido la noticia, era tremendo llegar a la iglesia, póngase, y que, ¿cómo está el bebé? Y yo sabía que el bebé estaba muerto, pero yo no quería decir, eso fue un proceso muy difícil para mí. Y resulta que en ese mes pasaron muchas cosas, porque mi espíritu y mi corazón se dolieron, la verdad que sí se dolieron, porque el doctor me dijo, mira, tienes la opción de sacarlo ahora o lo puedes esperar para no hacerte daño en tu útero. Porque por lo general está tan pequeño que tendría que caer solo. Yo di unas semanitas más para poder que no se dañara mi útero, pero finalmente nunca se soltó tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pero desde que el doctor me dice eso, bueno, desde que ya la bobita había muerto hasta cuando decido sacarlo, es un mes, más o menos, que transcurre. Y el doctor esperó el tiempo que fue conveniente para nosotros pasar por el proceso. Pero donde estuvo lo difícil fue ahí, porque fueron noches de mucho llanto, noches de preguntas, porque, ¿sabe? Cuando uno pasa por el proceso, uno no lo entiende, aunque Dios le diga, porque a mí Dios me avisó antes. De agosto me empezó a avisar, en octubre me confirmó y yo aún así, en la ilusión que tenía, muchas veces nos borramos en eso y como que no entendemos el propósito de Dios, aún él siendo tan claro. Y eso yo siento que me pasó a mí. Pero el enemigo toma parte igual en nuestra mente y nos trata de dañar en eso. Sabe que en ese tiempo a mí se me acabaron las fuerzas, fue un tiempo difícil, la verdad, perder a mi primer hijo sin saber si el día de mañana podría ser mamá nuevamente, porque ese es el otro miedo que hay. Porque después de una pérdida, cuando los doctores te dicen, y muchas mamitas deben de entenderme, te dicen, bueno, las posibilidades de seguir perdiendo bebés son altas. Entonces, es un temor, porque es el anhelo era el anhelo de mi corazón. Y en ese mes hay una hermana de la iglesia que habló con mi hermano, con mi pastor, y él le comentó que me había visto en un sueño muy triste. Yo lloraba, aún nadie sabía de la pérdida, que yo lloraba mucho. Bueno, este sueño ya lo tuvo antes que yo lo perdiera y se lo contó a mi hermano como 2 semanas antes de que yo perdiera. Entonces cuando yo lo llamo a él, él ya sabía lo que venía.
porque Dios ya a él se lo había dicho. Le decía que me veía muy, muy triste con toda mi familia, llorando mucho, pero que al segundo me veían en otra esquina con un chal rosado, muy feliz, y que toda mi familia era muy feliz. Pero por temor decidí la hermana entregárselo al pastor y no a mí, para que yo no tuviera miedo, sin saber que ya yo había perdido a mi bebé. Y ese mes recuerdo que estaba el evento de entregados y yo vine destrozada, porque cada culto para mí era llorar, llorar. Trataba de fortalecerme en el Señor, pero era el llegar a mi casa, saber que, recordarme que no tenía a mi bebé y que lo tenía ahí, pero que no estaba vivo, era peor. Y, y mi corazón se dolía mucho. Entonces, cuando vine a ese culto, específicamente porque ese día yo vine, pero le dije al Señor, yo necesito que usted me restaure 100%, porque yo no puedo con esta pena, es una pena muy grande, no puedo. Entonces necesito que me sorprenda. Así fueron mis palabras. Y mi esposo, yo le dije, no, sabes que no quiero ir, porque no tenía ganas que me preguntaran cómo estaba el bebé y todo lo demás, sabiendo que estaba muerto. Y en eso mi esposo me dice, sabes que vamos, no importa, mira, nos ganamos atrás, me dijo. Nos sentamos de lo último, para que nadie te vea. Ya, le dije yo. Ya, pero nos sentamos de lo último, porque yo no quiero que nadie me pregunte nada. Termina el culto y apenas pidan la bendición nos vamos, le dije. De hecho, llegamos tarde porque yo le dije, ¿sabes qué? Quiero llegar después que empiece, para que nadie me diga nada. En esa parada estaba. Cuando de repente toma el pastor Franco Figueroa y yo me senté atrás, o sea, al lado de la puerta prácticamente ese día. Cuando de repente él empezó a cantar una alabanza, una adoración, bien no me recuerdo, pero hablaba de un propósito. Sé que hay un plan, algo así decía la alabanza. Y cuando de repente yo estaba en otra, porque yo estaba en el culto pero no estaba, cuando lo veo llegar donde mí y me dice, lo que hoy perdiste Dios te lo va a devolver, me dijo. Y me toca el vientre y me dice, hay un plan. Y aunque tú cuestionas el propósito de Dios, el propósito de Dios es perfecto. Y eso fue para mí. Y él, bueno, ahí oró como por nuestro matrimonio y ungió mi vientre. Me dijo, tranquila, que vienen más. Eso me dice Dios, que vienen más. Y ese día fue el día en que yo me levanté nuevamente, confié, seguí confiando. Nunca dejé de confiar en el Señor, pero el dolor me tenía tan aturdida porque, como les dije antes, Dios puede hablarnos. Yo puedo dar fe de eso, que Dios nos puede hablar con anticipación. Él habla a tiempo y también habla después de tiempo. Pero a mí me habló antes de tiempo, pero yo aún así era tan duro, porque yo creo que Dios sabía lo impactante que iba a ser para mí perder a mi hijo. Yo sé que muchas mamitas a lo mejor han pasado por lo mismo y han tenido pérdida y es un dolor desgarrador, que aunque yo no lo conocí, pero ya del hecho de saber que existía, era una ilusión para mí. Y desde ese día, cuando el pastor oró y con esa alabanza Dios me ministraba y pude sobreponerme, pasaron 2 semanas de eso o a la semana creo, y entré el proceso del aborto, que fue fuerte porque nunca lo boté, entonces tuvieron que inducirme el aborto. Y asustada, temerosa, pero Dios siempre pone gente linda a nuestro lado, gente que nos fortalece. Yo debo reconocer a una persona que, bueno, en ese tiempo
Tuve obviamente mis amigos de la iglesia ya cuando se supieron, porque en un momento ya tuvieron que saber. Tuve el apoyo de mi iglesia, mi familia, mis amigos, que muchos, por ejemplo, algunos de lejos me apoyaron. Eh, pero hubo una persona que, que estuvo ahí en las noches más tristes y estuvo el día que a mí me hicieron el aborto, tomando mi mano, y eso yo nunca, nunca lo voy a olvidar, porque eh, le tengo una gratitud enorme porque ese día fue un día difícil, pero ella estuvo en sus oraciones. El día que yo estuve todo el día con las contracciones, ella llegó a mi casa, oró conmigo todo el día, me vio sufrir, me vio llorar, que fue la hermana Gladys Muñoz. Yo a ella le tengo una gratitud por eso, porque estuvo ahí en el día más, creo, difícil de mi vida. Y cuando llegamos al hospital, que eso fue a las 12 de la noche más o menos, estuvo ahí. Y porque ella también entendía mi proceso, entendía lo que yo estaba pasando. Y yo por eso igual le agradezco a Dios por su vida, porque no tenía por qué hacerlo. La verdad que ella no tenía por qué hacerlo, pero Dios pone gente que te prepara también. Te prepara porque así como muchas veces nosotros creemos que estamos solos, finalmente no estamos solos y Dios pone la gente que uno menos piensa para bendecir tu vida. Eh, Pasó ese tiempo y al domingo siguiente yo recuerdo que al poco tiempo venía el evento Levántate y Resplandece, y en el culto, bueno, ese Levántate para mí también fue muy triste porque estaba pasando por el proceso y fueron 3 meses, la verdad que fueron como 3 meses, de octubre a diciembre, que yo viví el proceso, porque hay que vivir el duelo también. Entonces, eh, me paro un día domingo que el pastor me da la oportunidad para contar un poco lo que había pasado, y yo le dije, mire, le dije a la iglesia, hoy día yo lloro porque tal vez ha sido duro. Eh, si la voluntad del Señor fue llevarse a mi hijo, bien, yo lo acepto porque Él sabe cómo Él venía, por algo Él se lo llevó. Pero yo estoy segura, segura, que el día domingo, no recuerdo qué fecha era, pero yo dije, el próximo Levántate y Resplandece, yo sé que voy a estar con mi hijo de nuevo aquí y voy a estar con un bebé en mis brazos, porque yo sé, y Dios me lo dijo, que me iba a devolver mi hijo. Y yo lo creí tanto, tanto, que lo profeticé en esa oportunidad y le dije, el próximo Levántate y Resplandece, ustedes van a ver aquí un bebé, porque yo sé que Dios no es Dios de mentira. Y así fue como pasaron 7 meses, y a los 7 meses después, que ahí también ocurrió algo lindo, porque mi hijo debería de haber nacido, el que yo perdí, en junio del 2020, pero yo quedé embarazada justo en junio de ese año. Y recuerdo que fui yo con mucho temor cuando supe que estaba embarazada, no quería nada, Señor, dije yo, qué miedo, pero confiando. Entonces, en ese tiempo, vine y yo le dije, bueno, eh, será la voluntad del Señor, nomás oramos siempre, cada eco era un caos, porque yo decía, ¿cómo enfrento cada eco? Solo quería que prendiera luego el corazón para escuchar lo que estaba ahí. Y recuerdo que a la semana 6, que fue la semana donde murió mi hijo, yo le escuché el corazón a la bebé que venía de nuevo en camino. Así que todo transcurrió muy bien hasta el mes quinto de embarazo, que mi hermana cae grave al hospital. Grave, grave, con un diagnóstico mal. Estuvo 8 meses más o menos hospitalizada. Y mi hermanita, ella anhelaba conocer a su sobrina, quería conocerla y todo. Pero los médicos decían que no, que ella iba a morir, no sé, en el quinto mes, en el cuarto mes de mi embarazo, ella iba a morir. Pero la soberanía de Dios fue tan grande que
le concedió a mi hermana conocer a su niña. Y fue mi bebé Amanda, fue el regalo que Dios le concedió también a mi hermana. Y eso yo se lo agradezco tanto a Dios, porque mi hermanita pudo disfrutar 2 años de la Amanda en plenitud de gozo. Como Dios le dijo a ella, no te vas a ir de este mundo hasta que tú te vayas en plenitud de gozo. Y así fue. La última sonrisa que mi hermana vio fue la de mi hija. Y eso yo se lo agradezco tanto al Señor, porque mi hermanita se fue tan feliz. Y de hecho Amanda se llama Amanda porque me gustó su significado. Amanda significa amada por Dios y amada por muchos. Y yo hoy día veo que mi hija, gracias a Dios, la quiere mucho. Y Scarlett por su tía, en honor a su tía, que en rigor salió muy parecida a ella en su personalidad. Muchos en la iglesia también lo comentan, que es muy parecida a ella. Y Dios le dio la oportunidad a mi hermanita de conocer a Amanda. Y eso para nosotros como familia, porque no tan solo Amandita vino a llenar, mi vacío o el de mi esposo, sino que ella vino a llenar un vacío de toda mi familia, porque todos se dolieron. Y hoy día todos la disfrutan, todos la quieren. Y ella ama su iglesia, ama venir a la iglesia, ama danzar. Es muy histriónica. Y yo se la pedí hacia el Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero que ella sea una bebé bendecida. Y así ha sido. Ahora estamos esperando el proceso de Dios nomás para ver si es que nos manda otro bebé. Pero yo lo que quiero entregar con este testimonio es que aunque Dios nos hable, porque a mí me habló, entonces aunque Dios nos hable, abramos bien los oídos para poder entender lo que Dios quiere. Porque aunque veamos lejano, porque yo tuve el embarazo de alto riesgo igual con Amandita, y con los que vengan son de alto riesgo, pero, ¿sabe? Yo confié siempre. Yo dije no, y pasó el tiempo, y el próximo Levántate yo me presenté con Amandita en mi brazo. Y las hermanas que estaban se pudieron dar cuenta que Dios es soberano, y como actúa en nuestra fe, es lo que va a hacer en nuestro corazón. Que no decaiga nuestra fe, eso es lo importante, que no decaiga, que nosotros siempre tengamos que, primero, tener en cuenta de que Dios no nos va a desamparar. El desierto que pasemos, Dios no nos va a desamparar. Y yo sé que a lo mejor usted puede decir, pero una pérdida total. Muchas mujeres pierden guagua y como que es parte de la vida. Pero qué distinto es cuando uno lo vive en el Señor. Y eso para mí, porque existía la posibilidad de que yo no pudiera volver a dar luz. Existía esa posibilidad de que yo simplemente no hubiera podido ser mamá, porque el doctor me lo dijo. Pero hoy día disfruto de una hermosa bebé, y ya tiene 2 años y medio, es muy inteligente, y lo que más le agradezco al Señor es que ella, en sus cortitos 2 años, ama al Señor. Y eso para mí es lo más hermoso, porque sé que viene así muy grande en las manos del Señor. Y si es su voluntad darme otro hijo, bienvenido sea, pero siempre esperamos en la soberanía del Señor. Nunca adelantemos los tiempos, porque a veces queremos adelantar los tiempos, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, ese es mi testimonio, y lo que puedo decir, que hoy a mi Dios me dio la victoria.